Bien, este video es un video especial informativo, debido a que habla de los temas de neoliberalismo y globalización en México. Es muy fácil criticar al presidente de México, que está haciendo las cosas mal, que no tiene una estrategia, que está cayéndose la economía, que se está viniendo abajo el país, que no puede con el COVID-19, que todos vamos a morir, que no hay recursos suficientes. Pero se nos ha olvidado que venimos de un proceso posneoliberal. Si ustedes no saben o desconocen qué es la globalización, yo me voy a tomar la molestia de explicárselos a detalle qué es el neoliberalismo y qué es lo que este señor está intentando hacer con el país, porque muchos lo desconocen y es muy fácil criticar. Entonces, primeramente, un modelo neoliberal que sigue vigente en otros países del mundo y que en este país se está tratando de erradicar. Es una política económica que tiene su origen en el liberalismo clásico. Se caracteriza por defender el libre mercado, la producción en masa, en gran escala, el incremento de los recursos financieros está antes que la vivienda digna, que la salud, que la educación pública, laica y gratuita y de excelencia, está antes que políticas públicas de bienestar social. Eso es el neoliberalismo. Se defiende el libre mercado a capa y espada, se limitan las funciones del Estado, que creo que eso es lo que les está doliendo y no les está gustando, que con el gobierno de Obrador el Estado está volviendo a ser el rector, el dirigente de la política pública en México. Con el neoliberalismo de los priistas y panistas, eran los empresarios los que decían cómo y cuándo se hacían las cosas. Ahora ya no. El día de ayer, Javier Alatorre llama a no hacerle caso al epidemiólogo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Es una incoherencia. Si la pandemia apenas va a llegar a fase 3, apenas viene lo más fuerte, lo más complejo, lo más difícil, y que nos digan que no hagamos caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el esfuerzo de los docentes, de los estudiantes, que estamos tratando de seguir de alguna manera con nuestra vida normal, cumpliendo con nuestras funciones docentes, cumpliendo con nuestras funciones estudiantiles, ¿no vale la pena? Que la gente que está sacrificando de las pequeñas y medianas empresas ingresos con tal de salvaguardar la vida de ellos y de los demás, ¿no tiene sentido? Entonces, bueno, ya mucha gente lo está criticando, que pues él no se manda solo y que está siguiendo órdenes de Ricardo Salinas Pliego, jefe o dueño directivo de TV Azteca, de Grupo Salinas, de Fundación Azteca, ¿no? Entonces, bueno, el neoliberalismo se está combatiendo en México. Eso es una realidad. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Pero vamos a ver qué es esto, ¿no? El neoliberalismo es una consecuencia de un proceso de globalización y de la caída del bloque económico socialista en la década de los años 80. Hay cambios que se implementan en el país a raíz de la aplicación de políticas neoliberales, como la restricción de la intervención del Estado en asuntos económicos. Se aplica un programa de privatización de empresas públicas como por ejemplo Telmex, Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos. Se reduce el gasto público, se limita la inversión en el sector social y en el subsidio al Estado, que es lo que ahorita Obrador está tratando de retomar, los programas de bienestar social, becas, estímulo al trabajo, desarrollo económico, desarrollo social, estímulo a pequeñas y medianas empresas, apoyo a adultos mayores. Entonces, ¿qué les duele, no? Ahora, se limita el proteccionismo a reducir los impuestos a las importaciones y abrir las fronteras a las empresas. Ahorita vamos por una política de renacionalización.
Se le da mucha entrada a capitales extranjeros por el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que se firmó en 1994, prácticamente enterró nuestro campo. Por eso ahorita con Donald Trump y AMLO les costó mucho firmar el TEMEC o refirmar el TEMEC, porque Obrador, Ebrard y otros funcionarios de la Cuarta Transformación dijeron, ahora no van a imponer sus condiciones, ahora vamos a ver por el beneficio del desarrollo del país, no por el suyo. Por eso nos tardamos casi un año en renegociar y en volver a tratar. Por eso se defendió la situación de el no al outsourcing, se defendió la situación de proteger los derechos humanos de los trabajadores, se defendió la situación de salarios dignos, de no imponer políticas arancelarias injustas para el país. Se fomenta la inversión del capital privado para el desarrollo de la industria del campo y las comunicaciones. Pues sí, Carlos Salinas de Gortari nos dijo que nos iba a llevar a primer mundo, pero nunca ocurrió. Esto viene desde 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, que también se vio rebasado por una contingencia, el terremoto de 1985, ¿y quién se acuerda de eso? Se comienza con una economía orientada al mercado internacional, al mercado libre, ya que se ve como una unidad de salida a la recesión y al estancamiento de la actividad productiva. Sí, México va a entrar en recesión, o ya está en recesión y en crisis económica, pero no porque se esté administrando mal al país, porque es una consecuencia lógica de las malas finanzas de administraciones pasadas. Y no es echarles la culpa nada más porque sí, porque Obrador no quiere asumir las consecuencias de sus actos y de su liderazgo presidencial de México, sino porque hay hechos y argumentos históricos que así lo dicen. Durante 30 años hicieron al país, durante 30 años hicieron lo que quisieron con el dinero de México. Se compraron casas blancas, se compraron aviones presidenciales, se fueron de viaje al extranjero, dilapidaron los recursos financieros del país y no invirtieron en hospitales, no invirtieron en obra pública, no invirtieron en infraestructura social, no invirtieron en educación, no invirtieron en salarios dignos para maestros. Entonces, bueno, de la Madrid Hurtado hubo una hiperinflación. Se consideró una década perdida, producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo. Con la introducción del neoliberalismo como modelo económico de México, el Estado pierde industrias importantes. Eran casi 1,500 paraestatales y Carlos Salinas de Gortari en un sexenio desmanteló el 70%. Quedaron como 100 paraestatales y al final nada más terminaron quedando Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Conagua y párenle de contar. Entonces, ¿quién saqueó a quién? ¿Quién robó a quién? ¿Quién es el apátrida? ¿Quién es el amátrida? ¿Quién es el irresponsable? ¿Quién es el culpable de esta crisis posneoliberal? ¿El gobierno actual o gobiernos anteriores? Aquí están los datos. Son datos de libros, son datos bibliográficos de grandes estudiosos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico, de la UAM. Entonces, el transporte público se intentó privatizar, en la actualidad es llevado por particulares. Se privatizaron las casetas, los caminos y puentes federales, se privatizó el transporte que antes era público. Hubo una gran pérdida y fuerza del Estado en la administración del país. Ahí está Salinas de Gortari. Fue el presidente más importante del modelo neoliberal porque firmó el Tratado de Libre Comercio, abrió México al mercado exterior, fomentó las importaciones, las exportaciones, los productos México, Estados Unidos, Canadá, Tratado de Libre Comercio. Pero en cuanto él llegó al poder, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en protesta al modelo neoliberal. ¿Y por qué no nos dicen que Salinas de Gortari, cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta dijo que no iba a hacer pactos con grupos delictivos y no se iba a vender al mejor postor, él mismo lo mandó a asesinar utilizando toda la fuerza del Estado priista para acabar con su vida? De eso no se acuerdan. Es bien fácil criticar, pero por eso es importante tener memoria histórica. Aquí tenemos otro señor, Ernesto Zedillo. Este presidente devaluó el peso mexicano hasta en un 500% con el famoso Fobaproa. Por ahí hay una película que se llama Efecto Tequila. Cuando hay una gran crisis económica, se le llama efecto tequila en México, efecto tango en Argentina, efecto samba en Brasil.
Cuando hay una gran crisis económica, se caen los mercados financieros. Y ahorita se está cayendo los mercados financieros porque el capitalismo se está acabando y está llegando a su fin. Eso es lo que no nos quieren decir. Viene un nuevo orden mundial, vienen nuevas formas de gobierno, vienen nuevas formas de control social. Todo eso está detrás del COVID. No lo quería decir, pero lo voy a decir porque ya me hartó estar viendo críticas y argumento y simplemente por hablar en redes sociales. Sobre todo de gente pseudoperiodista, de gente pseudopolítica que no tiene ni siquiera una formación académica digna para poder tener esa capacidad de criterio y de juzgar al gobierno, ¿no? Aquí está. Se devaluó en un 500%, se le quitaron 3 ceros al peso, creando un nuevo peso. A este se le llamó efecto tequila, provocó exceso de especulación en mercados financieros. Y el economista del Politécnico Nacional, ¿por qué no pudo administrar al país con inteligencia? ¿Por qué permitió el saqueo de los grandes banqueros? ¿Quién le reclamó a él? Este modelo, que hasta el sexenio de presidente Ernesto Zedillo pretendía reducir el gasto público, combatir a la inflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del ahorro interno. Se propuso restablecer al Estado obeso y sustituirlo por uno fuerte y eficiente, pero fracasó. En adelante el empresariado nacional sería el encargado de reactivar y llevar a cabo el nuevo impulso económico. Esto es lo que no les está gustando ahorita. ¿Qué? El alto empresariado nacional ya no tenga las riendas de la administración de este país. Eso es lo que les está enojando. Y por eso están protestando. Y por eso Canacintra, Concamín, todas las empresas grandes quieren tirar a través de un golpe de Estado a este presidente. No lo van a lograr porque tiene el apoyo de más de 30 millones de mexicanos que son inteligentes, que son pensantes, que saben, que tienen memoria histórica y que tienen dignidad e identidad. Por eso la importancia de que la nueva escuela mexicana nos permita retomar nuestros valores ancestrales y nuestros valores culturales para tener una identidad y que no nos vean la cara de chinos y que no nos vuelvan a saquear. Este modelo ha sido fuertemente criticado por especialistas, Alfredo Jalife, José Silvestre Méndez y muchos otros. Y ha sido defendido por otros economistas como Macario Schettino, como el cuate Páramo que sale en Imagen, que ni economista es, pero bueno. Este modelo ha sido fuertemente criticado porque presenta buenas perspectivas macroeconómicas para los que están estudiando economía, para los grandes agregados económicos, pero fríguense las familias. Lo que no les está gustando ahorita con el COVID es que esté mandando becas, despensas, apoyos para estudiantes, apoyo a personas con discapacidad. Antes lo hacía Teletón y era un negocio. Eso no debió de haber sido jamás un negocio. Esto es responsabilidad del Estado. Pero pues poco a poco el Estado se fue desmantelando, se fue adelgazando. Y la clase empresarial, aquí fue cuando se descararon. Llegó Vicente Fox a la presidencia de México desde la Coca-Cola a gerenciar a México como si fuera una empresa privada. Fue el presidente del PAN, del cambio supuesto. Jamás hubo cambio. Sacó al PRI por la puerta de adelante y lo metió por la puerta de atrás. Y ahí están los videos. Aventuras en Fuxilandia, cómo haya sido. Hay videos en Canal 6 de Julio si quieren ustedes verlos, consultarlos, para no crean que yo estoy haciendo estos videos nada más porque soy promotor de la Cuarta Transformación, defensor de la política obradorista. Hay argumentos, ¿sí? Conozco que este gobierno ha tenido aciertos, pero también ha tenido errores, como todo, pero ha tenido más aciertos que errores. Pero a la gente se le olvida que Vicente Fox quiso grabar con IVA alimentos y medicinas, quiso grabar libros. La gente no lee, pone impuestos a los libros, menos va a leer. Entonces, dice, fue un gobierno presidencial donde impulsó a la empresa privada, cambió el logotipo, cambió el lábaro patrio, el símbolo del escudo nacional mexicano, y lo estilizó como si fuera una marca, una imagen corporativa. Llevó a cabo reformas fiscales y políticas que permitieron a su esposa Marta Sagún y a sus hijos saquear descaradamente Pemex. Simpatizó con las políticas de ultraderecha del Yunque, del extremo catolicismo mexicano. Simpatizó con el gobierno de Estados Unidos. Corrió a Fidel Castro cuando vino de Cuba. Le dijo, traga si te vas o come si te vas, porque no quería que entrara en conflictos con George Bush. Eso no se acuerdan, o no lo saben, y si no saben, por eso lo estoy diciendo. A lo mejor todavía no nacían. Corrió de una cumbre internacional a Fidel Castro.
pretendió imponer IVA a alimentos y medicinas, dio mucho poder a la Iglesia Católica durante su sexenio, financió visitas millonarias al Papa.